La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIEC. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Álvarez. El tema de la charla es 3 novedosos algoritmos de optimización inspirados en enjambres de partículas cuánticas, sometidos a diferentes campos de potencial. A continuación, realizaré la presentación del doctor Manuel Álvarez. Bien. El doctor Manuel Álvarez se desempeña actualmente como profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación en la carrera de Ingeniería en Electricidad. El doctor Manuel Sebastián Álvarez Alvarado recibió el título de Ingeniero en Electricidad con especialización en potencia y su primera maestría en Educación con mención en Física, ambos otorgados por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en 2011 y 2013, respectivamente. En el 2015 obtuvo su segunda maestría en Ciencias de Sistemas de Potencia y Energía, otorgados por el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, Estados Unidos. Posteriormente, en el 2018, recibió su primer título de doctorado en Educación con mención en Física, otorgado por el Instituto Politécnico Nacional de México. Para el 2020, obtuvo su segundo doctorado en Sistemas de Potencia, otorgado por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Actualmente, es autor de más de 20 publicaciones de alto impacto y producto de ello ha sido galardonado por varios reconocimientos como el premio Roy Billington de Oro, reconocido por la Universidad de Idaho. Mejor revisor en el área de ingeniería, reconocido por el Web of Science, entre otros. En cuanto al ámbito industrial, ha realizado varios estudios de operación, confiabilidad y planificación de sistemas eléctricos en empresas como Librocentro, Ética, Banco Coop Nacional, entre otros. Sus áreas de investigación incluyen física educativa, optimización, energía renovable, líneas de transmisión y confiabilidad de sistemas de potencia. Es un honor contar con el doctor Manuel Álvarez. El día de hoy damos inicio a la charla FIEC. Adelante, doctor. Listo, muchas gracias, María Angélica. Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción de mi persona, vamos a proceder con el tema en particular a tratar el día de hoy, el cual pues es 3 novedosos algoritmos de optimización inspirados en enjambres de partículas cuánticas sometidos a diferentes campos de potencial. De esta manera pues presento la agenda que he preparado el día de hoy. Comenzaremos con una pequeña introducción al tema, luego procederé pues a describir, ¿no?, estos algoritmos que se mencionan. Evidentemente estos algoritmos deben ser validados de alguna manera y es por eso que presentaré un caso de estudio, resultados de discusiones, y al final pues daré una conclusión referente pues de todo lo expuesto, ¿sí? A manera de introducción vamos con algo tan simple y tan sencillo con esta palabrita, ¿no? ¿Qué es esto del tema de la optimización? ¿Sí? Antes de entrar a explicar los algoritmos necesitamos entender bien este concepto. Entonces, pues, se podría decir que este término, ¿no?, este término optimizar, ¿no?, se refiere en esencia pues a la búsqueda de la mejor solución dentro de un rango de soluciones posibles o aceptables, ¿no? Entonces, de una manera más formal, si yo ya hablo dentro de un contexto como el modelo matemático, pues a fin de cuentas, un modelo de optimización termina siendo una representación matemática de algún problema real en el cual cada variable que es conocida de su sistema o de su función, pues es conocida. Y el objetivo, pues básicamente va a ser determinar el valor o los valores de las variables pertenecientes a dicha función que permitan obtener valores máximos o mínimos, ¿sí? Estas funciones
vamos a llamarlas funciones objetivos, y se puede englobar dentro de un contexto, ya sea como una función costo, una función de ventas, niveles de servicios, entre muchas otras, pues, áreas, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer algo sumamente sencillo para que usted pueda tener una idea básica del tema de optimización. Vamos a suponer que yo deseo determinar, ¿no? O construir, vamos a decirlo así, una casa, ¿no? Y esta casa va a ocupar un área rectangular. De manera que yo quiero minimizar el perímetro, ¿sí? Con la condición de que el área que debe mantener el terreno en el cual yo voy a construir, 100 metros cuadrados. Entonces, de manera matemática, ¿cómo pues formularíamos este problema de optimización? En primera instancia definimos una función objetivo, y nuestra función objetivo pues sería minimizar el perímetro de mi sección rectangular, ¿no? Y uno diría, bueno, a ver, si defino a A como la altura de mi sección rectangular y a B como la base de mi sección rectangular, el área pues sería, perdón, el perímetro sería, o vendría definido de esta forma, 2 veces la suma de A más B, ¿no? Como quiero minimizar, evidentemente pues coloco este símbolo que implica minimizar. ¿Sujeto qué? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué condiciones se deben cumplir? ¿Sí? Para que yo pueda minimizar la función que he planteado. Bueno, sencillo. Uno diría, bueno, la única restricción que me estás indicando es que sea 100 metros cuadrados de área, y por ende, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? El producto de A con B va a ser 100. Así de sencillo. Y uno empieza a formular, ok, una posible solución al problema podría ser esta, un área de esta forma, ¿no? Dice, bueno, sí, aquí no, de forma rectangular, y si yo multiplico aquí, no defino a la altura como 5 metros, lo hace como 20 metros, la acabé el producto, digo, hay 100 metros cuadrados, listo. Pero no es la única solución, también puedo plantearme otro escenario y decir, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece si ponemos la altura 50 metros y base 2 metros? El producto también va a dar 100 metros cuadrados. Otra posible solución sería esta, ¿no? Usted hace la multiplicación, ahí va a ser por altura, va a estar 100 metros cuadrados. Entonces, uno empieza a analizar y dice, a ver, bueno, si bien es cierto, estoy cumpliendo la restricción ya establecida de los 100 metros cuadrados, tengo que ver cuál de todas estas posibles soluciones me va a dar el valor mínimo de perímetro. Por ende, pues procedo a calcular el perímetro de cada uno de estos posibles soluciones, ¿no? Estas posibles soluciones. Obtengo esto. Entonces digo, para este escenario, el perímetro va a ser 50 metros, claro, ¿no? Sumo esto más esto, multiplico por 2, tengo aquí los 50 metros, aquí hago lo mismo y lo mismo aquí. Entonces uno dice, ok, de las soluciones que ya he planteado, el valor mínimo es este de aquí. Y uno diría, esa es la respuesta. Pues no, no. Este es el valor mínimo que uno ha llegado a determinar de las posibles soluciones que usted se ha planteado, pero en realidad hay más. Hay más escenarios que yo no he considerado en mi estudio y que deben ser incorporados. Entonces, una manera sencilla de poder, pues, determinar, ¿sí?, el valor de la altura y de la base que me permita, pues, minimizar el perímetro, sería, pues, hacer una gráfica de mi función objetivo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a dejar el perímetro, voy a colocarlo en el eje de las Y, y a la variable A la voy a colocar en el eje de las X, de manera que cuando pues yo haya el reemplazo, aquí el parámetro B, que va a ser igual a 100 sobre a lo que yo haga ese reemplazo aquí, yo grafico y obtendré algo como este. Empiezo a evaluar a X, ¿no? Por cada valor de X, voy a tener un valor de perímetro diferente, ¿no? Entonces, a lo que yo empiezo ya a graficar esta función, en función de A, obtengo esto. Y de manera gráfica, sí, de manera gráfica yo me puedo detener y decir, ¿sabes qué? El valor mínimo de perímetro que se presenta dentro de esta curva, ¿no? Sería este punto de aquí, ¿sí? Que ocurre justamente cuando el valor de la altura vale 10, y con ese valor, cuando yo lo evalúo, pues me va a dar un perímetro de 40 metros. Si conozco el valor de a lo que yo haga el reemplazo aquí, ¿no? B va a ser 100 sobre A, y al ser A 10, pues el resultado va a ser que B vaya a ser 10. Llego a la conclusión de que el área rectangular, si con el valor de perímetro más pequeño, pues sería algo como esto, ¿sí? Cuando A vale 10, B tiene que valer 10, de manera que se cumple. A por B me va a dar los 100 metros cuadrados, y el valor de perímetro es 40 metros. No existe ningún otro escenario, para este caso particular, en el cual yo tenga un área rectangular con un valor, pues, mínimo de perímetro
que sea pues inferior a los 40 metros, ¿sí? Entonces yo de esta manera digo que he hallado el valor óptimo, ¿no? He hallado de todas las posibles soluciones el valor pues que me ha minimizado la función, el valor de A y B que minimizan la función. Entonces, bajo este criterio, uno podría pensar, bueno, entonces una manera de maximizar o minimizar, ¿no? Sería mediante el uso de gráficas. Y bueno, hasta cierto punto eso es válido y va a ser factible, pero claro, en este caso particular era una función sencilla. Pero ¿qué pasa si tenemos ya algo más complicado? Algo como esto, por ejemplo, donde la función objetiva pues toma esta forma, ¿sí? Todavía aquí pues uno podría decir, bueno, gráficamente si doy vuelta a la figura me voy a percatar que quizás el punto más bajo sea el punto 0,0, y bueno, evidentemente la función va a valer 0, dicho valor, será una manera de resolverlo. Pero ¿qué pasa si tengo algo como esto? Ya, pues usted observa la figura, el tema empieza a complicarse mucho y decir, ¿sabes qué? El método ya de visualización gráfica quizás empieza a ser muy limitado. ¿Y qué pasa si tengo un escenario quizás más complejo, aplicativo, como el caso de un sistema de potencia, donde se presentan ya generadores, se presentan ya líneas de transmisión, transformadores, bueno, entre otros elementos, ¿ya? Y vamos a suponer que yo quiero minimizar las pérdidas eléctricas en mi sistema. Uno diría, ok, función objetivo, minimizar pérdidas eléctricas. Ah, pero, ¿qué sucede? Para poder llegar a terminar estas pérdidas eléctricas, el proceso no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a realizar lo que se conoce como un flujo de potencia. Y a lo que yo empiezo a plantear ecuaciones de flujo de potencias, que son las que se muestran aquí, ya el poder graficar o obtener una función de esta índole, pues ya es algo complicado. ¿Por qué? Porque primero no tengo dos variables, tengo una cantidad tremenda de variables que debo manejar. Entonces, hacer un gráfico como esto no va a ser conveniente. Y aparte, algo que hay que considerar es que estas funciones de potencia, por ejemplo, sea activa o reactiva, van a estar en función de parámetros como voltajes. Estos voltajes van a presentar una magnitud, a presentar un ángulo, y evidentemente ya al poder desglosar, ¿no? Y empezar a trabajar como fasor, voy a tener que trabajar con funciones trigonométricas. Y esto ya va a empezar a causarme problemas cuando yo tenga que hacer pues el estudio de optimización. Entonces, es por eso que hoy en día pues se ha trabajado mucho por definir o por plantear estrategias de optimización. De entre ellas voy a mencionar las siguientes, ¿no? El tema de optimización se divide en dos ramas bastante amplias. Por un lado tenemos la parte determinística. Dentro de la parte determinística, pues resalto lo que se conoce como programación lineal y programación no lineal. Dentro de la programación lineal tenemos la programación lineal entera, la programación lineal continua, y dentro de la entera tenemos programación lineal entera y binaria, pues, ¿no? Por el lado de la determinística, pues también tenemos la programación no lineal, que puede ser convexa o no convexa. Ahora, ¿en qué consiste este método determinístico? Pues consiste básicamente en empezar a delimitar las áreas de mi espacio muestral de búsqueda, ¿sí? Mediante formulación de ecuaciones. Evidentemente, el resultado al cual yo voy a llegar aquí, pues va a ser bastante preciso frente a su contraparte, que es la heurística, la cual detallaré en unos instantes. Limitantes que tiene la optimización determinista. Bueno, que primero, si me voy por la parte lineal, el linealizar funciones, ¿sí? Va a ser pues una tarea no tan sencilla en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en el caso del flujo de potencia que yo mencionaba, van a haber funciones trigonométricas, van a haber senos, cosenos, y empezar a desarrollar pues ese tipo de funciones no va a ser una tarea fácil. Voy a tener que linealizar. Entonces ya de por sí se ven pequeñas deficiencias en la programación no lineal. La programación, perdón, lineal. En la programación no lineal, pues, si bien es cierto, puedo trabajar con funciones no lineales. El tema es que yo debo siempre de trabajarlos o de hacer que las funciones sean convexas o no convexas. Dependerá del método que uno utiliza aquí. El lado de la optimización determinística, pues, no va a ser el tema central de esta presentación,
Más bien, pues, por el lado donde voy a manejar y donde va a estar basada esta presentación, va a estar en el lado de la heurística, ¿sí? Nos vamos a hacer en optimización basada en la heurística. Dentro de la optimización basada en heurística, pues esta tiene pues una clasificación de 4 grupos. Por un lado tenemos los algoritmos pues de evolución, de donde aquí se destaca el famoso algoritmo genético. Este algoritmo genético básicamente realiza una búsqueda, ¿sí?, de todas las posibles soluciones hacia el mejor valor posible, con un principio, con el principio de genes, ¿sí? Parece algo un poco abstracto, ¿no? A mezclar algo que se conoce como teoría genética en algo de matemático, pero se lo puede realizar de cierta manera. Esto no voy a detallar mucho dentro de esta presentación, donde sí me voy a enfocar bastante, va a ser en el tema de la inteligencia de grupo, ¿sí? Que lo voy a darle bastantes pues, ejemplos de esto. También quiero que considere que el modelo planteado también se basa en una metaheurística basada en física, específicamente en la física moderna. Evidentemente, hablar de partículas cuánticas, pues no puede aplicar criterios de la física clásica. Tengo que basarme en criterios de la física moderna. Y, evidentemente, pues otra clasificación dentro de la heurística es un algoritmo híbrido, que es el que pues yo he utilizado aquí, ¿no? Híbrido porque voy a usar la heurística basada en física y también pues la voy a combinar con la pues inteligencia basada en enjambres, ¿ya? Detalles se los voy a dar más adelante, pero tenga el momento esto. Lo que está con rojo se podría decir, o sombreado con rojo, se podría decir que corresponde al alcance de la investigación que se ha realizado. Entonces, medidas por esta línea de investigación. ¿Sí? Recuerde que es muy importante el poder definir la línea de investigación. Y bueno, aquí ya lo estoy haciendo, ¿no? Para que usted se centre y tenga pues esos detalles en mente. Ok. A estas alturas se estarán preguntando, bien, ¿es necesario tener estos optimizadores? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me quedo con uno? ¿Sí? ¿Por qué tengo que crear nuevo o aprender algún nuevo algoritmo? Sencillo, miren, esta investigación está basada, o básicamente la motivación, lo que nos motivó a realizar esta investigación, nace o prevalece en el teorema de no free lunch. ¿Qué es lo que establece este teorema? Establece que ningún algoritmo metaheurístico o heurístico es igual, ¿sí? Es igual. Y va a producir siempre el mismo resultado, ¿no? Cada algoritmo heurístico va a presentar bondades y también deficiencias. Entonces, decir que existe un algoritmo único, heurístico, para todos los problemas de optimización, sería pues una falacia, ¿no? Cada algoritmo va a presentar quizás mejores resultados que algún otro, dependiendo del tipo, pues, de función que se presente a optimizar, pues, ¿no? Entonces, basado en eso, podemos decir que la investigación, o que nos llevó a realizar esta investigación, pues, está basada en ese teorema, en el no free lunch. De esta manera, pues, el objetivo, ¿no? En esencia es presentar 3 novedosos algoritmos, ¿sí?, inspirados en la cuántica. El escenario, sí, el escenario que se ha planteado aquí es un escenario en el que la partícula está atrapada en un potencial. Bueno, en 3 diversos potenciales. El primer potencial es el potencial de Lorentz, el segundo potencial es el potencial de Rosen-Morse, y el tercero es el Coulomb-like square root. Detalles se los voy a dar más adelante, pero les voy a dejar con estas imágenes, ¿no? Vaya haciéndose una idea de qué se trata, ¿no? ¿Qué es esto aquí? Veo ahí una interacción, por acá se ve un movimiento vibratorio, aquí una interacción, ¿no? Vamos a ver más adelante detalles sobre esto, ¿sí? De momento, pues, les dejo con interrogante. Y bueno, evidentemente, otro de los objetivos, pues, es que los algoritmos que se vayan a presentar tienen que mostrar validez, tienen que mostrar su eficacia. Entonces es por eso que se ha hecho un estudio comparativo donde se ha contrastado los resultados obtenidos de los algoritmos presentados con algoritmos popularmente usados en diversas áreas. Entre ellos destaco el Particle Strong Optimization, que por sus siglas, pues, que a traducido al español sería optimización por enjambre de partículas, el algoritmo genético, y también tenemos el Farfar Algorithm, o el algoritmo, pues, de luciérnaga, ¿no?
Bien, de esta manera habiendo hecho esta pequeña introducción al tema, quiero ya centrarme en el tema de los algoritmos, ¿sí? Vámonos a los algoritmos. A ver, yo quisiera, bueno, yo mencioné en su momento que los algoritmos están basados o se centran en la heurística, por un lado, de inteligencia de enjambre o inteligencia de grupo. ¿Pero qué es esto de la inteligencia de enjambre o inteligencia de grupo? Pues en esencia, este tipo de optimización se centra o se caracteriza por la interacción que tienen los entes que forman parte de un grupo para tomar una decisión y así llegar a determinar cuál es la mejor solución posible, ¿sí? En unos instantes verán cómo es que interactúa o cómo esta interacción se va reflejada y cómo, pues, esta característica se va a poder palpar en un pequeño video que les voy a mostrar en unos minutos. Algo curioso, estas partículas tienen, bueno, dentro del enjambre, estas entidades que las van a dar como partículas, tienen dos características fundamentales. La primera es que pues poseen un atributo que se llama el atributo de memoria. Este atributo de memoria, ¿en qué consiste? Consiste pues en esencia en memorizar la posición donde yo estaba y llegar a determinar si mi posición previa fue mejor que la actual. Si mi posición previa o mi posición nueva es mejor que la previa, evidentemente la partícula va a quedarse en la posición tal cual pues, donde se ha definido. Caso contrario, si la partícula ha llegado a determinar que su posición actual no es mejor que la posición previa, la partícula va a quedarse tal cual pues donde estaba. ¿Sí? Eso se conoce como atributo de memoria. El segundo atributo es el atributo de la comunicación. Las partículas entre sí están comunicadas y estas partículas van a poder reconocer cuál es la mejor de entre todas ellas, ¿no? Recuerde, cuando yo me refiero a partículas, me refiero a una solución posible dentro de mi espacio de búsqueda, ¿ya? A manera de ejemplo, si yo digo mi función objetivo es la función x cuadrado y mi espacio de búsqueda lo defino entre menos 6 y 6, pues las partículas van a representar cualquier x que prevalezca dentro del dominio planteado. En este caso puede ser, por ejemplo, x igual 2, x igual menos 2, x igual 1. Siempre y cuando me encuentre dentro de ese rango, ese va a ser una posible partícula o una posible solución a mi función objetivo. ¿Cuál va a ser la mejor partícula? Evidentemente, la que presente un valor, si quiero minimizar el menor valor posible dentro pues, de la evaluación de la función objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tengo entre el valor 2 y, qué sé yo, el valor menos 1 de mi función x cuadrada, evidentemente el mejor valor es menos 1, porque cuando usted evalúa 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado 1, entonces, evidentemente, el valor que presenta el menor valor es 1, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Eso es lo que representa la partícula, una solución, ¿sí? Una solución. ¿Qué sucede? Que dentro de esta área de la inteligencia de grupo, quizás pues el algoritmo más famoso es el Particle Swarm Optimization, o la optimización por enjambre de partículas. Ahora, para poder realizar la optimización hay ciertos principios que uno debe seguir. Entonces, salto los siguientes. Primero, debe estar la partícula siempre en alerta, es decir, la partícula no puede estar buscando en un área fuera de lo pues establecido en las restricciones. Debe saber reconocer cuál es el límite de búsqueda. Punto número 2, debe mostrar autonomía. Debe pues saber coordinar, ¿sí?, sus acciones con las demás partículas que va a estar interactuando. Debe ser solidario. Quiere decir que debe ajustarse de acuerdo pues, a la cantidad de partículas que usted vaya teniendo dentro del grupo. No es lo mismo la interacción entre dos partículas que 3 o 4. Entonces, debe siempre estarse acoplando, adaptando. Debe ser expandible, ¿sí? No, si estoy trabajando con 3 partículas y encontrar la solución, con 4 partículas debe ocurrir lo mismo. O con 5, con 6, debe ser expandible. Y número 5, debe mostrar resiliencia, ¿sí? Es decir, si yo llegase a cambiar el espacio de búsqueda o llegase a alterar el espacio de búsqueda, pues las partículas deben ser capaces de adaptarse. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y yo creo que un video pues va a ayudar a, pues, a fortalecer estos conocimientos, ¿no?
Es de esta manera que voy a presentarles un breve video, dura más o menos de 1 a 2 minutos, así que presten mucha atención porque todo esto que acabo de yo explicar, ¿no? Usted lo va a poder pues apreciar de manera bastante aplicativa, ¿sí? Permítanme un segundito, voy a compartir en este momento el video. Ok, en este momento voy a compartir el video, ¿sí? Ya a estas alturas, pues, se debe estar presentando el video. Voy a darle play. Por favor, presten mucha atención, ¿sí? Presten mucha atención. Todo lo que acabo de mencionar va a tener sentido en este momento. Presten mucha atención. Va a ver todos los principios. Le adelanto, el objetivo aquí va a ser mantener el equilibrio dentro de una tabla que va a ser como el espacio muestral sobre el cual va a trabajar las partículas. Aquí las partículas se van a ver reflejadas como unos carritos inteligentes. Presten mucha atención, por favor. Debe estar siempre en alerta. Observe, la partícula debe estar siempre en alerta. Observe, ¿sí? No debe salirse del espacio muestral, debe estar siempre alerta. Debe mostrar autonomía, debe coordinarse y poder trabajar en equipo. Observe, buscar el balance. Hay que buscar el balance. Perfecto. Debe ser solidario. Si yo incorporo más miembros al grupo, debe tener capacidad de adaptamiento. Aun cuando yo haya encontrado la solución, debe ser expandible. Si saliera un cuarto miembro, todo debe coordinar para llegar a la solución. Observe. Y debe ser resiliente. ¿Cómo está la resiliencia, no? ¿A qué me refiero con esto? Observe. ¿Qué pasa si quito yo una partícula? Debo ser capaz de adaptarme al medio. Incluso cuando mi partícula ha quedado sola, debe tratar de acoplarse. Y si yo altero el espacio muestral, también debe mostrar adaptación. Es de esta manera como trabaja la inteligencia de grupo, ¿sí? Entonces, volvemos a las diapositivas. Bueno, creo que con esto ha quedado bastante claro el tema de la optimización por inteligencia de grupo. Asimismo, pues yo mencioné que el algoritmo que se ha creado está basado también en heurística basada en la física. Dentro de esta área, pues más que evidente que vamos a utilizar principios físicos para poder llegar a determinar el movimiento de la partícula, ¿sí? Ahora, evidentemente, dependiendo de la naturaleza que se presente, pues la física que usted vaya a plantear puede ser de tipo clásica moderna. La clásica es más que obvia, pues utiliza principios de la física clásica, ¿no? De entre ellos hay varios algoritmos existentes. Se menciona el algoritmo, por ejemplo, basado en electromagnetismo, basado en fuerza central, búsqueda gravitacional multimodal, cargas magnéticas, bueno, hay un sinnúmero de algoritmos basados en la física clásica, pero también hay algoritmos basados en la física moderna. No son muchos, ¿sí? No son muchos. Si usted compara la cantidad de algoritmos dentro de esta área de la física clásica frente a la moderna, pues evidentemente van a haber muchos más algoritmos dentro de esta área. ¿Por qué? Porque dentro de la física moderna es un área realmente bastante densa, bastante difícil pues de expresar en términos matemáticos. Dentro de esta área yo destaco los siguientes algoritmos. Está el algoritmo pues neuronal cuántico de estados, el algoritmo pues o la optimización basada en cuántica adiabática,
y en el quantum annealing, ¿no? Miren, es muy importante esta parte, ¿no? La parte de la física. ¿Por qué? Porque si usted plantea mal, ¿sí?, las ecuaciones que le van a permitir describir el movimiento de su partícula, dependiendo de la naturaleza que usted esté analizando, pueden ocurrir los siguientes escenarios. Observen, ¿no? Observen, vean. Eso es lo que puede ocurrir, ¿sí? Con una mala matemática, si no ha planteado bien el modelo, esto va a ocurrir. Que trabajen un tiempo, pero después, si no la ha planteado bien, o sea, ¿sí?, los modelos que usted vaya a plantear deben ser precisos, deben ser también mostrar resiliencia. Entonces, tenga en cuenta estos detalles, ¿no? No es nada fácil formular un algoritmo heurístico porque, pues, tiene que ser muy preciso en el análisis bueno, en el planteamiento de la matemática. Bien, ahora sí, teniendo en cuenta estas bases, ¿no?, de los diversos algoritmos bueno, que se pueden encontrar dentro de la heurística, hemos formulado con el grupo de investigación 3 algoritmos, ¿sí? 3 algoritmos. El primer algoritmo se lo conoce como el algoritmo QPSO-LR, por siglas en inglés, Quantum Particle Strand Optimization Lorentz, ¿sí? ¿Por qué Lorentz? Porque hemos utilizado, pues, un potencial de Lorentz. ¿Dónde está inspirado este potencial de Lorentz? Pues, básicamente, cuando ocurre una interacción entre átomos, donde un electrón va a ser, bueno, va a ser donado o va a ser resectado, para que ocurra este fenómeno, se debe seguir un potencial de Lorentz. Basado en esto, digamos, vamos a decirlo, fue la inspiración que tuvimos para poder plantear la matemática y acoplarla al método de búsqueda dentro de la heurística. Este es el primer algoritmo que hemos planteado. El segundo algoritmo es el QPSO-RM, RM porque el potencial al cual, pues, está sometido la partícula es Rosen-Morse. Este potencial se da cuando ocurre vibraciones energéticas dentro del espectro producido por la interacción de átomos y atómicos dentro de una molécula, ¿no? Entonces, producto de esa vibración, para que ocurra en esencia, las partículas deben estar sometidas a este potencial, ¿sí? Planteamos la matemática, evidentemente, sobre este potencial y deducimos la heurística respectiva. El tercer algoritmo es el algoritmo QPSO-CS, por el potencial que hemos utilizado, que es el Coulomb-Like Square Root. ¿Dónde se da este potencial? Pues se da en el confinamiento de electrones dentro del grafeno, ¿sí? Dentro del grafeno. Entonces, basada en esto, formulamos la matemática que nos permita, ¿sí?, básicamente modelar el movimiento de la partícula y acoplar ese movimiento a la heurística respectiva. De manera general, en su forma más compacta, más sencilla, el algoritmo viene dado, los 3, ¿no? Vienen dado de la siguiente forma, o tienen la siguiente estructura. Se formula un número determinado de partículas, es decir, posibles candidatos a la función objetiva. Vamos a suponer que esta es nuestra función objetivo. Queremos hallar el valor máximo. ¿Dónde se encuentra el valor máximo? Dentro de este espacio muestral. Bueno, si usted observa aquí, mientras más rojo es, mientras más intenso es el rojo, pues el valor va a ser mayor, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de esta gráfica, el valor óptimo está aquí, ¿sí? Aquí está, justo aquí. Ahora, yo genero mis partículas dentro de mi espacio muestral. Es decir, no puedo generar una partícula por acá, ¿no? Por aquí no podría yo generar una partícula. ¿Por qué? Porque aquí no, mi espacio muestral está delimitado por estas líneas, ¿no? Entonces yo no puedo generar partículas fuera de este dominio. Entonces, genera estas partículas. Ese es el primer procedimiento. El segundo pues, procedimiento dentro del algoritmo es básicamente el poder llegar a determinar cuál es la mejor partícula entre todas ellas. Entonces, si usted observa entre todas estas partículas que están aquí presentes, la mejor partícula es la que se encuentra en la posición con el valor numérico identificado con el color rojo intenso, ¿no? En este caso, de entre todas las partículas que usted observa, sin duda alguna esta es la mejor partícula de momento, ¿sí? De momento. Entonces, basado en esto, lo que yo procedo a hacer es empezar a realizar movimientos de todas las partículas,
¿sí? Es decir, hago una búsqueda inteligente, ¿ya? Hago una búsqueda inteligente. Y le voy a decir a todas las partículas, mira, esta es la mejor partícula, y traten de desplazarse hacia ella siguiendo la matemática formulada por la naturaleza que se ha planteado pues, en la heurística dada. Entonces, es en este punto donde se actualizan las posiciones de las partículas basada en la heurística definida, y si este era el movimiento en iteración K más 1, todas las partículas ya se han de ver desplazado. Centramos, por ejemplo, en esta partícula está en esta posición, pero note que en la siguiente iteración, la iteración representa el movimiento, es decir, después de haber realizado un paso de movimiento, esta partícula que estaba aquí, pues terminará acá, siendo un valor mejor al que estaba previamente. Miren que la mejor partícula, que era esta, se va a desplazar, y si bien es cierto, ojo con esto, no mejoró su posición, esta puede regresar a la posición donde estaba. Pero evidentemente, cada escenario se va a reformular, y al finalizar toda la iteración, pues, todas las partículas deben converger a un solo punto, que pues sería el óptimo. Siempre y cuando la matemática que usted ha planteado sea correcta. Es decir, yo esperaría, después de varias iteraciones, que todas las partículas estén por aquí, ¿sí? Por este punto, en el punto más intenso, ¿ya? Ese es el principio básico del algoritmo, pues, planteado en su forma más sencilla, ¿sí? Ten en cuenta que aquí hay una matemática por detrás, y esa matemática, pues, es bastante compleja, ¿no? Y hay que, pues, demostrarla. Bien, para llegar a validar los algoritmos planteados, se ha hecho lo siguiente. Se ha propuesto un caso de estudio típico, que es lo que se hace para validar estos tipos de algoritmos heurísticos, ¿no? En total se utilizaron 24 funciones, ¿sí? 24 funciones. Estas funciones se clasifican en tres grandes grupos: unimodales, multimodales y multimodales de dimensión fija. La simulación incorpora, para el caso de las unimodales y una multimodal, una dimensión de 30. ¿Qué quiere decir? Se han planteado funciones de 30 variables, ¿sí? 30 variables. Por cada función que corresponden a la unimodal y a la multimodal, pues van a estar en función de 30 variables. Y para la dimensión fija, pues se ha considerado una dimensión máxima de 10, ¿no? Para que usted tenga una idea de lo que me estoy refiriendo. Bueno, vemos la tablita, ¿no? Aquí está el nombre de la función. Esta es la función Sheffield, número 221. Es una función unimodal. Matemáticamente yo la puedo escribir de esta forma, ¿sí? El espacio muestral que yo he definido va a ser entre menos 100 y 100, ojo, pero con una dimensión de 30, es decir, voy a considerar 30 variables. Aquí está la representación en 2D. Bueno, representación con dos variables, y veré algo como esto, ¿no? Pero imagínense, o sea, con 2 ya es algo complicado, con 30 pues sería algo realmente difícil de imaginar, ¿no? Lo que complicaría la búsqueda, ¿eh? Complicaría muchísimo la búsqueda. El incrementar este número, pues, hace que la búsqueda sea bastante compleja. En el caso de una multimodal, a ver, quiero saltar aquí, la unimodal se caracteriza por tener un valor mínimo único, ¿sí? En este caso, pues, sería aquí. En la multimodal, pues, pueden existir varios mínimos, pero solo va a existir un mínimo global. Aquí usted, si hace el análisis de esta función Alpin número 1, pues toma esta forma, y evidentemente pues a los picos en la parte inferior van a presentar mínimos locales. De todos ellos hay de haber uno, hay de existir uno que sea pues el menor de todos, ¿no? En este caso pues el espacio muestral se define entre menos 10 y 10 para un número de variables de 30. Aquí está solo representado en 2, ¿eh? Con n igual a 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos visualizar más allá de n igual a 2, ¿no? Vivimos en un mundo tridimensional. Imagínense cómo sería esto con 30, o sea, esto ya realmente sobrepasa la imaginación, ¿no? Bueno, en el caso de las multimodales fijas, son un poquito más complejas que las mismas multimodales, ¿ya? Por ejemplo, se tiene aquí la Shackle-Fox-Holtz, que toma esta forma y presentan varios mínimos locales. Evidentemente, entre todos ellos va a haber uno que es el mínimo global, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es que mientras más compleja sea la función, pues veremos mejores, veremos qué tan bueno es el algoritmo
y cómo se puede adaptar o acoplar pues, a las diversas funciones que se han planteado. Ahora, el performance, ¿no? O el rendimiento del algoritmo, pues, está basado en ciertas métricas, ¿sí? ¿Cuáles son las métricas que hemos utilizado? Uno diría, quizás una métrica sería el tiempo de simulación, ¿sí? Yo creo que sea sumamente rápido y que no demore mucho en simular. Si bien es cierto, esa es una métrica y es muy válida, hay otras que hay que considerar. Entre ellas voy a destacar lo siguiente, ¿sí? Y es lo que hemos hecho dentro de nuestra investigación. El algoritmo ha sido cuantificado y, bueno, y ha sido desglosado en varias métricas. Estas métricas son exactitud y precisión. Tengan en cuenta que la exactitud y la precisión son términos totalmente diferentes, ¿verdad? No solamente por ser, no solamente si un algoritmo es preciso, quiere decir que va a ser exacto, para nada, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que mi objetivo aquí es darle en el centro del tiro al blanco, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Tengo como resultados tiros, ¿no? En este caso particular, hablamos de que se tiene un escenario donde pues no se es preciso ni es exacto. ¿Ya? Aquí, en este caso particular, se dice que ha alcanzado una exactitud más no una precisión. ¿Cuál es la diferencia del uno y el otro? Bueno, el tema de la exactitud tiene que ver con el objetivo que se ha planteado. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es darle al centro del, pues, en este caso, el tiro al blanco. Y bueno, sí, veo que los puntos, ¿no? Donde he tirado, aquí en este caso particular, están en el centro. Si bien es cierto, la distancia de puntos no es cercana entre sí, eh, de ahí esa distancia, pues que va a definir lo que se conoce como precisión. Entonces podemos decir aquí que he tratado de ser exacto, pero más no preciso. ¿Qué sucede en este escenario? Miren que si bien es cierto, no le he dado al objetivo que es en el centro, sin embargo, pues he disparado como quien dice a un área determinada de mi blanco, con una distancia de puntos pues mínima. No he sido en este caso exacto, pero sí he sido preciso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he tratado, o sea, si bien no he dado donde quería dar, he dado en un punto varias veces, eh, muy seguida, y la distancia que se ve entre puntos pues es mínima, ¿no? Cuando yo soy preciso y exacto, cuando pues la distancia entre pues, puntos va a ser mínima y evidentemente he alcanzado el objetivo, que en este caso es darle en todo el centro de mi tiro al blanco, ¿no? De esa manera definimos a la precisión y a la exactitud. Esto es lo que hemos cuantificado en nuestros algoritmos, ¿sí? Qué tan preciso es y qué tan exacto es. Otro término que también hemos usado como métrica es el tema de la aceleración y velocidad de búsqueda. Ten en cuenta que el concepto de aceleración no es lo mismo que velocidad. No porque tenga una alta velocidad de convergencia para alcanzar una respuesta, quiere decir que tenía una aceleración alta. Sí, para nada. Puede ser que yo tenga una velocidad alta de convergencia, pero si ha sido constante esta velocidad, mi aceleración va a ser cero. Entonces, ten en cuenta esos detalles, ¿no? Se ha considerado aquí, para el tema de la convergencia, la velocidad de búsqueda y también la aceleración de búsqueda. Y evidentemente hemos considerado también el tiempo de simulación como una métrica, pues dentro del estudio, ¿sí? Estos 5 parámetros, o basado en estos 5 parámetros, pues bueno, hemos llegado a definir qué tan bueno es nuestro algoritmo frente a otro. Entonces, como yo mencioné, hemos contrastado los 3 algoritmos planteados frente a otros algoritmos populares. En este caso, el PSO, el GA, que es algoritmo genético, y bueno, el FARFLY, que es FFO. Y el resultado fue este. Sí, aquí ya se ve reflejado el resultado final. ¿Cómo interpreto esta gráfica? A ver, aquí en las aristas, bueno, no, sí, en los puntos, mejor dicho, que forman el vértice del pentágono, he colocado pues las métricas. Exactitud, precisión, velocidad de búsqueda, aceleración de búsqueda y tiempo de simulación. Lo que está enmarcado es básicamente las cualidades o características que presentan cada uno de los algoritmos. Entonces, con esto no quiero yo decir, ojo, con esto no quiero yo decir que un algoritmo va a ser mejor que otro. No, aquí lo que se está mostrando es las bondades que se tiene uno frente a otro. A manera de ejemplo, si me centro en el algoritmo genético, que está en color verde,
Yo podría decir que el algoritmo genético muestra una precisión bastante buena, es bastante rápido en cuanto pues al tema de la búsqueda, presenta una aceleración realmente elevada, pero vea, no presenta un buen tiempo de simulación y en cuanto a la exactitud, pues es bastante baja. Pero si yo quiero de repente, como usuario, a mí me interesa que sea exacto, independientemente de los demás parámetros, uno podría utilizar o guiarse, ¿no? Por el QPSOLR, que es el de Lawrence. ¿Por qué? Porque es el que presenta mayor exactitud. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario, uno puede decidir qué algoritmo le conviene, ¿sí?, frente a otro, ¿sí? Evidentemente, como yo mencioné, analizamos diversas funciones. De manera generalizada, dentro de las unimodales, ¿sí?, este fue el resultado, y dentro de las multimodales, pues este fue el resultado. No necesariamente porque fue bueno en la unimodal, el algoritmo va a funcionar muy bien para la multimodal, ¿ah? Cuidado, no necesariamente. ¿Por qué? Observe, en el tema del QPSO Lawrence, ¿no? Miren que es muy preciso, claro, cuando pues es una función unimodal, pero vea, cuando es una función multimodal no trabaja tan bien el término de la precisión, en cuyo caso si usted quisiera tener mayor precisión para una función multimodal, lo más recomendable sería usar el FFO, el Firefly Optimization. Entonces, este diagrama de este spider web, ¿no?, que le llaman, es muy práctico y muy útil, y dependiendo de la necesidad que pues se presente. De esta manera pues voy a llegar al tema de las conclusiones, y para concluir que quiero resaltar lo siguiente. Si bien es cierto no hay un algoritmo que es mejor en todas sus características, para nada, sin embargo pues yo puedo decir que hay un algoritmo que sí es bastante balanceado, ¿sí?, frente a los demás, y ese es el QPSOLR, ¿sí? Eso es lo que muestran los resultados. Y en base a esta conclusión, también puedo yo decir que hoy en día estamos ya realizando una investigación para poder expandir y mejorar las características actuales que tiene este optimizador, con la incorporación de otro tipo pues, de teorías, como pues son la lógica difusa, las redes neuronales, bueno, entre otros, ¿no? Quiero resaltar también, antes de continuar, que este trabajo es un trabajo de investigación que se realizó en conjunto con el Departamento de Física de la SPOL. De entre ellos destaco al doctor Elia Milla, al máster Albán. También pues tuvo colaboración de la Universidad de Singapur, tenemos al doctor Carlos Rodríguez, y también tuvimos el apoyo pues, de la carrera de Ingeniería Telemática. Tenemos ahí al doctor Washington Velázquez, ¿sí? Este trabajo de investigación se publicó en la revista Scientific Reports, de una revista editorial Nature, y pueden, pues, bueno, pueden descargar tranquilamente el artículo, simplemente colocando el nombre, pues, que se ve en pantalla. Usted coloca esto en el Google Scholar o en el Google directamente, va a poder descargar el paper de manera, pues, gratuita, ¿no? No tiene que pagar absolutamente nada por el artículo. Puede leer todos los detalles que se han mencionado aquí, va a estar la demostración matemática, el paso a paso, ¿sí? Y bueno, de esta manera quiero concluir la presentación y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, ¿sí?